El último mensaje del kilómetro 84. Nunca debí contestar aquel mensaje de voz. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché mi propia voz saliendo del celular, 3 días antes de que yo grabara ese audio. Al principio creí que era una broma. Una falla del teléfono, quizá. Una de esas cosas raras que a veces pasan cuando trabajas demasiadas horas, duermes poco y pasas más tiempo en carreteras oscuras que en tu propia casa. Yo me llamo Daniel, tengo 38 años y durante casi 12 años trabajé como técnico de telecomunicaciones para una empresa que daba mantenimiento a antenas, repetidores y enlaces rurales en varias zonas del noreste del país. No era un trabajo de oficina. A mí me tocaba salir de madrugada, subir cerros, entrar a predios, revisar gabinetes metálicos llenos de polvo, cables quemados, baterías hinchadas por el calor, reguladores, radios, enlaces punto a punto y todo lo que hiciera falta para que las comunidades no se quedaran sin señal. Con el tiempo uno se acostumbra a muchas cosas. A manejar solo por carreteras donde no pasa nadie durante kilómetros. A escuchar ruidos en los cerros y decirse que son animales. A ver luces entre los matorrales y pensar que es gente cazando. A encontrar veladoras, cruces, muñecos o listones rojos cerca de los caminos y preferir no preguntar. Pero hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Y lo que pasó en el kilómetro 84 no tenía explicación. La primera vez que escuché hablar de ese sitio fue por un reporte que entró un lunes a las 6:17 de la mañana. El mensaje decía que la comunidad de San Gabriel de la Sierra llevaba más de 20 horas sin servicio móvil. Era una zona pequeña, casi olvidada, con algunas rancherías dispersas, una primaria, una capilla, 2 tiendas y un centro de salud que abría solo ciertos días. La señal les llegaba por un repetidor instalado en un cerro bajo, cerca de una carretera estatal poco transitada. El punto exacto aparecía en nuestros mapas como repetidor SG-84. El número no significaba nada especial. Solo estaba registrado así porque la desviación quedaba cerca del kilómetro 84. Me asignaron el servicio porque yo conocía la zona. Había ido 2 veces años atrás, aunque nunca de noche. Mi jefe, el ingeniero Salcedo, me llamó poco antes de las 7. Dani, ocupo que revise San Gabriel. Se cayó el enlace desde ayer. Puede ser energía, puede ser radio, puede ser vandalismo. Llévate baterías de respaldo y una unidad de reemplazo. ¿Voy solo? Sí. No hay cuadrilla disponible. Es revisión rápida. Llegas, diagnosticas y me avisas. No me pareció raro. Ya había hecho trabajos así muchas veces. Cargué la camioneta con herramienta, multímetro, laptop, arnés, lámparas, 2 baterías selladas, fusibles, conectores y un radio portátil. Antes de salir, mi esposa me preparó café en un termo. Me preguntó a qué hora volvía. Le dije que temprano, quizá antes de comer. Ella solo me miró como miran las esposas cuando saben que uno está mintiendo sin mala intención. Me mandas ubicación cuando llegues, me dijo. Sí, amor. No se la mandé. Y eso me pesa hasta hoy. Salí de la ciudad poco después de las 8. El camino al principio era normal, tráfico, gasolineras, tráileres, puestos de comida, el sol subiendo lento y ese calor seco que empieza a pegar desde temprano. Pero después de 1 hora, la carretera se fue quedando sola. Las casas desaparecieron. Los cerros empezaron a verse más cerca. La señal del celular bajó de 4 barras a 2, luego a 1, luego a nada. Eso tampoco era raro.
En esas zonas el teléfono se convierte en cámara, reloj y lámpara. Nada más. Llegué al kilómetro 84 alrededor de las 10:30. Había una señal vieja junto al camino, oxidada, casi comida por el sol. La desviación era una brecha de tierra que se metía entre árboles bajos. Según el GPS offline, de ahí al repetidor había unos 4 kilómetros. Antes de entrar, me estacioné a la orilla para revisar el gabinete de fibra que estaba cerca de la carretera. Había unas marcas de llantas recientes, pero no me preocupé. En zonas rurales siempre hay camionetas que entran y salen de ranchos. Lo extraño fue el silencio. No digo silencio normal. No ese silencio de campo donde escuchas insectos, viento, ramas o pájaros. Era otro tipo de silencio. Como si alguien hubiera bajado el volumen de todo el lugar. Apagué la camioneta y por un momento sentí que mis oídos zumbaban. Me quedé quieto, con la puerta abierta, esperando escuchar algo. Nada. Ni una chicharra. Luego mi celular vibró. Me sobresalté porque no tenía señal. Lo saqué del portavasos. La pantalla mostraba una notificación de WhatsApp. Mensaje de voz recibido. El remitente era un número sin nombre. Pensé que el teléfono lo había recibido antes y apenas me estaba avisando. Me pasó otras veces. Abrí el chat. No había foto. No había texto. Solo un audio de 11 segundos. Lo reproduje. Al principio solo se escuchaba interferencia, como viento soplando dentro de un micrófono barato. Luego una respiración. Después una voz de mujer, baja, cansada, casi pegada al oído. No subas al cerro, todavía está ahí. El audio terminó. Me quedé viendo la pantalla sin moverme. Lo puse otra vez. La misma interferencia. La misma respiración. La misma frase. No subas al cerro. Todavía está ahí. No reconocí la voz. Revisé la información del mensaje. El número tenía la ADA de la región, pero no estaba guardado. El audio decía recibido a las 10:32. Justo en ese momento. Miré la parte superior de la pantalla. Sin servicio. Sentí una incomodidad rara en el estómago. Traté de llamar al número, pero no salió la llamada. Intenté responder por mensaje. Se quedó con el relojito. Sin enviar. Me bajé de la camioneta y miré hacia la brecha. El camino estaba vacío. Me dije que seguramente el audio había entrado segundos antes de perder la última barra de señal. Quizá alguien de San Gabriel sabía que iba a subir y me quiso advertir de algún animal, de algún derrumbe, de algún grupo de personas metidas en el cerro. Había muchas explicaciones posibles. Pero ninguna explicaba esa frase. Todavía está ahí. ¿Quién? ¿O qué? Me quedé unos minutos dudando. Luego hice lo que hacemos todos cuando tenemos trabajo pendiente y queremos convencernos de que no pasa nada. Me reí solo, cerré la puerta de la camioneta y entré por la brecha. El camino estaba peor de lo que recordaba. La tierra estaba seca, quebrada, con piedras sueltas y ramas que raspaban los costados del vehículo. Avancé despacio. A los 2 kilómetros encontré el primer detalle raro. Un poste de madera con varios listones negros amarrados. No era señalización de la empresa. No era cinta de precaución. Eran tiras de tela, gastadas, moviéndose apenas aunque no soplara viento. En una de ellas había algo escrito con marcador blanco, pero pasé demasiado rápido para leerlo bien. Seguí avanzando.
A los pocos metros, la radio portátil emitió un golpe de estática. La traía apagada. O eso creía. La tomé del asiento del copiloto y vi que la perilla estaba en encendido. Quizás se movió con el traqueteo del camino. Cambié de canal, ajusté volumen. Solo había ruido. Entonces, entre la estática, escuché una voz de hombre. Unidad 3, no respondas si te llama por tu nombre. Frené. El ruido desapareció. Me quedé con la radio en la mano, esperando. Nada. Solo el zumbido bajo del aparato. ¿Quién habla?, dije, aunque sabía que no estaba transmitiendo a nadie. No hubo respuesta. Respiré hondo. Me dije que en zonas rurales las radios agarran señales cruzadas, frecuencias de seguridad, de ranchos, de policías, de empresas. Había escuchado cosas raras antes, música, conversaciones, interferencias de camioneros. Pero esa frase había sonado demasiado clara. Y demasiado dirigida. Unidad 3. Así me llamaban en la empresa. No oficialmente. Era más bien un apodo interno, porque mi camioneta era la unidad número 3 del taller. Nadie fuera de la base tenía por qué saberlo. Apagué la radio, ahora sí asegurándome de escuchar el clic. La dejé en la guantera y seguí. Cuando llegué al pie del cerro, vi la torre del repetidor arriba, delgada, metálica, recortada contra el cielo blanco del mediodía. No era una torre grande. Tendría unos 15 metros. Al lado estaba el gabinete principal, cercado con malla ciclónica. Desde abajo se veía normal. Me estacioné junto a una cerca de alambre. El acceso final era a pie, por una vereda empinada de unos 200 metros. Antes de bajar, revisé el celular otra vez. Sin señal. Pero había otro mensaje. Esta vez era de mi esposa. ¿Ya llegaste? El mensaje estaba marcado como recibido hacía un minuto. Sentí un alivio raro. Si entró su mensaje, quizá había una bolsa mínima de señal. Le respondí. Sí, ya estoy en sitio. ¿Todo bien? No se envió. Luego apareció otro mensaje de ella. Dani, ¿por qué me mandaste eso? Me quedé helado. Yo no le había mandado nada. Abrí el chat. Encima de su mensaje había un audio enviado desde mi teléfono. Duraba 7 segundos. Marcado con doble palomita azul. Yo no lo había grabado. Lo reproduje. Primero se escuchó mi respiración. Luego mi voz, pero apagada, como si hablara desde un cuarto vacío. Si no regreso, no le abras la puerta a mi mamá. Sentí que la sangre me bajó a los pies. Mi mamá llevaba 6 años muerta. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla. Quizá 10 segundos. Quizá un minuto. La mente hace cosas extrañas cuando se asusta. Por un lado, una parte de mí sabía que eso era imposible. Por otro lado, mi cuerpo ya había entendido que algo estaba mal antes de que mi cabeza pudiera aceptarlo. Intenté llamar a mi esposa. Nada. Intenté borrar el audio. La aplicación se trabó. El teléfono se calentó en mi mano. Entonces vibró de nuevo. Mensaje de mi esposa. No juegues con eso. Me asustaste. Quise responderle. Escribí varias veces. Nada se enviaba. Me bajé de la camioneta con el celular en la mano, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escondido entre los árboles. No vi a nadie.
Tomé la mochila de herramienta, cerré la camioneta y empecé a subir. Cada paso hacia la antena se sentía más pesado. El calor era fuerte, pero yo tenía frío en la espalda. A mitad de camino, escuché algo detrás de mí. Una piedra rodando. Me volteé. Nada. Seguí. Otra piedra. Esta vez más cerca. Me detuve y miré hacia la camioneta. Estaba abajo, sola, cubierta de polvo. La brecha se perdía entre los árboles. Entonces escuché una voz. Daniel. No fue un grito. No vino del monte. No sonó lejos. Sonó como si alguien estuviera parado a mi lado izquierdo, hablándome al oído. Solté la mochila. Me giré de golpe. No había nadie. Me quedé inmóvil, respirando rápido. El corazón me golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. ¿Quién anda ahí?, dije. Nadie contestó. Pero desde el bolsillo de mi pantalón, el celular empezó a reproducir solo un audio. No lo toqué. La pantalla estaba apagada. Era la voz de mi mamá. No como la recordaba en videos familiares, ni como en grabaciones viejas. Era su voz exacta. La voz de cuando me llamaba para cenar. La voz de cuando me decía mi hijo con cansancio y cariño. Danielito, ya sube. Te estamos esperando. No puedo explicar lo que sentí. El miedo no siempre llega como un golpe. A veces llega como tristeza. Como una nostalgia que se pudre por dentro. Durante un segundo, una parte absurda de mí quiso responderle. Quiso decirle mamá, como un niño perdido. Pero había algo incorrecto en esa voz. Mi madre jamás me decía Danielito. Me decía Dani. Siempre. Retrocedí un paso. Saqué el celular con manos torpes. La pantalla seguía bloqueada, pero el audio continuaba. No tardes, mijo, ya casi empieza. El audio terminó. Yo estaba sudando frío. Ahí fue cuando debí irme. Debí agarrar mis cosas, bajar corriendo, subirme a la camioneta y no mirar atrás. Pero cuando tienes años trabajando en campo, hay una parte de ti que se aferra a la rutina como si la rutina pudiera protegerte. Revisa el gabinete. Levanta evidencia. Reporta falla. Retírate. Eso me repetí. Además, pensé en algo peor, si todo era una interferencia, una manipulación, una falla provocada, necesitaba saberlo. La torre no solo daba servicio a casas. También al centro de salud, a emergencias, a la primaria. No podía irme sin revisar. Recogí la mochila y terminé de subir. El cercado del repetidor estaba abierto. El candado colgaba roto de la cadena, pero no parecía cortado. Parecía reventado desde dentro. La puerta de malla estaba entreabierta y se movía lentamente, aunque no había viento. Entré. El gabinete metálico tenía golpes. La pintura estaba rayada. En la puerta había marcas de uñas o de algún objeto fino, muchas, como si alguien hubiera intentado abrirlo desesperadamente desde afuera. Saqué fotos con el celular. Esta vez la cámara sí funcionó. Me puse guantes, abrí el gabinete y revisé. La energía estaba activa. Las baterías estaban bien. El regulador marcaba voltaje normal. El radio principal, sin embargo, estaba congelado, con las luces parpadeando en una secuencia que no reconocí, 3 destellos verdes, 1 rojo, pausa, 3 verdes, 1 rojo. Conecté la laptop al puerto de diagnóstico.
La pantalla tardó mucho en reconocer el equipo. Cuando por fin entró, el sistema mostraba cientos de registros de conexión entrantes, todos con la misma hora. 03:33 AM. Una y otra vez. 03:33. 03:33. 03:33. 03:33. Desde hacía meses. El repetidor llevaba recibiendo algo a esa hora cada madrugada. Busqué el origen. No aparecía como una celda normal ni como un enlace válido. El sistema lo identificaba con una etiqueta corrupta, una cadena de caracteres incompleta. Voz-residual-84. Me quedé viendo ese nombre. Yo no lo había escrito. Ningún técnico serio llamaría así a un registro. Pensé que podía ser basura del sistema, texto corrupto generado por una falla. Pero la palabra voz me dejó intranquilo. Abrí la carpeta de logs. Había archivos de audio. Eso no debía estar ahí. Un repetidor no guarda mensajes de voz de usuarios. No de esa forma. No como archivos sueltos. No con nombres organizados por fecha. Los archivos iban desde hacía casi 9 meses hasta ese mismo día. Todos comenzaban a las 3:33. Algunos duraban 2 segundos. Otros 20. Uno duraba casi 8 minutos. No tenía internet, pero la laptop podía reproducirlos localmente. Abrí el más reciente. Al principio sonó estática. Después, una respiración agitada. Luego una voz de niño. Mamá, ya llegamos al letrero, pero mi papá no quiere bajar del carro. El audio terminó. Abrí otro. Una mujer llorando. No es mi hijo. Tiene su cara, pero no es mi hijo. Por favor, si alguien escucha esto, no lo dejen entrar a la casa. Abrí otro. Un hombre susurrando, todos los teléfonos empezaron a sonar al mismo tiempo. Nadie tenía señal. Nadie tenía pila. Pero todos sonaron. Sentí que la piel se me erizó. Abrí el archivo más largo. No debía hacerlo. Durante los primeros minutos solo se escuchaban pasos sobre grava. Una respiración masculina. El sonido de una puerta de camioneta abriéndose. Luego una voz que reconocí con dificultad. Era la de un técnico. No mío. No de mi generación. Reporte de mantenimiento. Sitio SG-84. 3 de noviembre de 2017. Son las 3:31 de la mañana. No hay servicio en comunidad. Se revisa gabinete por falla intermitente. El hombre respiraba nervioso. Hay actividad en la torre. No sé cómo explicarlo. El equipo está transmitiendo sin alimentación externa. Las baterías están desconectadas y aún así. Se escuchó un golpe metálico. El técnico maldijo en voz baja. Luego silencio. Después, una voz de mujer al fondo. Arturo. El técnico dejó de respirar por un segundo. ¿Quién está ahí? La voz volvió, más cerca. Arturo, abre. El hombre empezó a llorar. No. No puede ser. Tú estás muerta. Hubo un sonido de interferencia tan fuerte que tuve que quitarme los audífonos. Cuando bajó, se escuchó al técnico corriendo, tropezando, respirando como si algo lo persiguiera. Luego dijo una frase que me dejó helado: si alguien encuentra esto, no suba cuando reciba el mensaje. No repare la señal.
La señal no está caída. La están usando. El audio terminó con un golpe seco. Me quedé mirando la pantalla. Arturo. Ese nombre me sonaba. Me tardé unos segundos en recordar. Años atrás, cuando yo apenas entré a la empresa, escuché rumores de un técnico que había desaparecido durante un servicio nocturno. Nunca supe detalles. Decían que abandonó la camioneta, que quizás se fue por problemas personales, que la empresa había cerrado el asunto para evitar responsabilidades. No sabía que había sido en ese sitio. No sabía que había sido en el SG-84. Me levanté tan rápido que tiré la silla plegable. Quise desconectar la laptop, cerrar el gabinete e irme. Pero en ese momento el radio principal emitió un sonido. No desde la laptop. Desde el equipo. Una voz salió por el pequeño altavoz interno del gabinete. Unidad 3 en sitio. Era mi voz. Pero yo no había dicho eso. El equipo volvió a sonar. Unidad 3 en sitio. Protocolo de recepción iniciado. La pantalla de la laptop se apagó. Las luces del radio comenzaron a parpadear más rápido. 3 verdes. 1 rojo. 3 verdes. 1 rojo. 3 verdes. 1 rojo. El celular vibró. Lo saqué con miedo. Tenía señal completa. 5 barras. Eso era imposible porque el repetidor estaba caído. Entró un mensaje de un número desconocido. Ya puedes llamar a casa. No sé por qué lo hice. Tal vez porque estaba en shock. Tal vez porque quería escuchar a mi esposa. Tal vez porque en ese momento la razón ya estaba partida por la mitad. Toqué su contacto y llamé. Contestó al segundo tono. Bueno. Era ella. Laura, escúchame. Hay algo raro aquí. No abras la puerta si alguien llega. No contestes llamadas de mi mamá. No. Ella me interrumpió. Dani, tú estás aquí. Sentí que el aire desapareció. ¿Qué? Estás aquí afuera. Miré alrededor. El cerro estaba vacío. El gabinete seguía abierto. La antena crujía suavemente arriba. Laura, no abras. Estás tocando la puerta. Escuché, a través de la llamada, 3 golpes. Toc. 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 Después mi voz, al fondo, del otro lado de su puerta, amor, abre. Se me olvidaron las llaves. Cerré los ojos. Laura, aléjate de la puerta. Dani, ¿qué está pasando? No soy yo. Laura, no soy yo. Hubo silencio. Luego escuché a mi hijo. Mateo tenía 9 años. Mamá, mi papá está en la ventana. No supe qué decir. Sentí que me doblaban por dentro. Laura, llévate a Mateo al cuarto. Cierra con seguro. Llama a mi hermano. Llama a la policía. No veas por la ventana. La llamada empezó a llenarse de interferencia. Dani, tu cara, dijo ella, llorando. Tu cara no se ve bien. La comunicación se cortó. Intenté volver a llamar. Nada. El celular volvió a quedar sin señal. Entonces, desde abajo del cerro, sonó el claxon de mi camioneta. Una vez. Luego otra. Luego otra más, larga, desesperada. Me asomé por la malla. La camioneta seguía estacionada abajo. Pero las luces estaban encendidas.
Las intermitentes parpadeaban. El claxon sonaba solo. Y junto a la puerta del conductor había alguien de pie. No podía distinguirlo bien por la distancia y el sol, pero parecía una persona. Alta. Delgada. Con ropa oscura. Levantó una mano. Y me saludó. Como si me conociera. Mi primer impulso fue gritar. El segundo fue esconderme. Me agaché detrás del gabinete, respirando por la boca, tratando de no hacer ruido, como si esa cosa allá abajo pudiera escucharme desde 200 metros. El claxon se apagó. Por unos segundos no pasó nada. Luego escuché pasos subiendo por la vereda. Lentos. Arrastrados. Uno. Pausa. Otro. Pausa. Otro. No sé cómo describir el sonido. No era el paso normal de alguien cansado subiendo un cerro. Era como si una persona estuviera aprendiendo a caminar imitando a otra. Como si copiara el ritmo humano sin entenderlo del todo. Busqué algo para defenderme. Solo tenía herramientas. Agarré una llave Stilson, pesada, fría. Me escondí detrás del gabinete. Los pasos se acercaban. Mi celular vibró otra vez. Casi lo tiro del susto. Mensaje nuevo. De mi mamá. Su foto de perfil apareció en WhatsApp. La misma foto vieja que yo había borrado años atrás. Ella con blusa azul, sentada en el patio de su casa, sonriendo. El mensaje decía: no le pegues. Trae tu cara. Sentí ganas de vomitar. Los pasos llegaron a la puerta del cercado. La malla rechinó. Una voz habló desde afuera. Dani. Era mi voz. No parecida. No imitada de forma torpe. Era mi voz exacta. Con mi tono. Mi respiración. Mi forma de arrastrar algunas palabras. Dani, abre. Ya terminó el servicio. Apreté la llave con ambas manos. No contesté. Laura está preocupada, dijo la voz. Mateo también. Me mandaron por ti. La puerta de malla se movió. Yo había dejado la cadena puesta por dentro. No hagas esto difícil, dijo. Luego se rió. Fue una risa breve. Una risa que yo reconozco porque era mía. Y eso fue peor que cualquier grito. Me asomé apenas por un costado del gabinete. Lo vi. Estaba parado afuera del cercado. Era yo. Pero no completamente. Tenía mi estatura, mi complexión, mi uniforme de trabajo, mis botas, incluso el mismo gafete colgando del pecho. Pero la piel se veía demasiado lisa, como si no tuviera poros. Los ojos estaban un poco más separados de lo normal. La boca sonreía sin mover bien las mejillas. Lo más horrible era que traía polvo en la ropa, como si hubiera salido de una zanja. Y en la mano llevaba mi termo de café. El que mi esposa me había dado en la mañana. Me mostró el termo. Se te cayó abajo. Yo no lo había bajado de la camioneta. La cosa metió los dedos por la malla. Eran mis dedos, pero las uñas estaban negras. Abre, Dani. Yo retrocedí. La cosa dejó de sonreír. Abre. Su voz cambió apenas. Se volvió más plana. Más hueca. El radio del gabinete volvió a sonar. Protocolo incompleto. Unidad original no integrada. La cosa giró la cabeza hacia el gabinete, molesta. Y entonces entendí algo, aunque no por completo.
Aquello no solo quería asustarme. Quería reemplazarme. No sé de dónde saqué fuerza. Tal vez del miedo por mi familia. Tal vez de la certeza de que si yo no salía de ahí, algo con mi cara iba a volver a casa. Me lancé hacia el gabinete y empecé a desconectar todo lo que pude. Cables de alimentación, conectores de datos, fusibles. El equipo soltó chispas. Las luces parpadearon como locas. Afuera, la cosa golpeó la malla. No hagas eso. Arranqué el cable principal. El radio chilló con una interferencia insoportable. Decenas de voces salieron al mismo tiempo. Voces de hombres, mujeres, niños. Algunas llorando. Otras rezando. Otras diciendo nombres. Entre todas, escuché la de Arturo, el técnico desaparecido. No basta con apagarlo. La cosa golpeó más fuerte. La malla se dobló. No basta con apagarlo, repitió la voz de Arturo desde el altavoz. Tienes que cortar la antena. Miré hacia arriba. La torre se elevaba sobre mí, con sus cables tensos y sus paneles apuntando hacia los cerros. Yo no estaba preparado para subir. No tenía el arnés puesto. No había viento, pero las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. La puerta de malla cedió un poco. La cosa metió medio cuerpo. Su cara ya no intentaba parecer normal. La sonrisa se había abierto demasiado, como si la piel se estuviera rasgando en los bordes. Los ojos eran dos manchas húmedas. Dani, dijo con mi voz. Tu mamá quiere verte. Subí. No pensé. Solo subí. Me colgué de la estructura metálica y empecé a trepar como pude. La llave Stilson me golpeaba la pierna. Las manos me ardían. Abajo, la cosa entró al cercado. No corría. Eso era lo peor. No tenía prisa. Caminó hasta la base de la torre y levantó la cara. Te vas a caer, dijo. La torre vibró. A mitad de camino, el celular volvió a sonar en mi bolsillo. No lo saqué, pero la bocina se activó sola. Era mi hijo. Papá, ¿ya vienes? Casi pierdo el agarre. Papá, hay alguien afuera de mi cuarto. La voz de Mateo empezó a llorar. Dice que si no le abro, tú te vas a morir. Seguí subiendo, con lágrimas en los ojos. No escuches, me dije. No escuches. Pero la voz continuó. Papá, tiene tu cara. Llegué al primer panel. Necesitaba cortar el cable coaxial principal. Saqué la navaja de electricista del cinturón. Las manos me temblaban. Empecé a serruchar el recubrimiento. Abajo, la cosa empezó a trepar. Rápido. Demasiado rápido. Ya no imitaba el movimiento humano. Subía usando brazos y piernas de una forma torcida, pegándose al metal como insecto. Su cara miraba hacia arriba sin parpadear. El cable era grueso. La navaja apenas entraba. El celular cambió de voz. Ahora era mi esposa. Dani, por favor, ya basta. Me estás asustando. Ya entró. Dice que tú lo mandaste. Yo gritaba mientras cortaba. No palabras. Solo gritos. Gritos de rabia, miedo, desesperación. La cosa estaba a 3 metros. Luego a 2. Pude olerla. Olía a tierra mojada y cables quemados. El cable cedió un poco. La interferencia aumentó. La torre empezó a zumbar.
La cosa estiró una mano y me agarró la bota. Sentí sus dedos apretarme el tobillo con una fuerza imposible. Baja, dijo. No con mi voz. Con la de mi madre. Dani, baja. Ya sufriste mucho. Por un segundo miré hacia abajo. La cara de la cosa cambió. Ya no era yo. Era mi mamá. Pero no como murió, enferma y delgada, sino como cuando yo era niño. Joven, tranquila, con los ojos llenos de esa tristeza dulce que solo tienen las madres cuando esconden cansancio. Mijo, dijo. Ya ven conmigo. Y casi fui. Esa es la parte que más vergüenza me da contar. Casi solté la torre. Casi dejé que me llevara. Porque el terror no siempre te empuja a huir. A veces te ofrece exactamente lo que más extrañas. Entonces recordé algo pequeño. Mi madre tenía una cicatriz en la ceja izquierda, de una caída que sufrió cuando era niña. Esa cosa no la tenía. Clavé la navaja con toda mi fuerza en el cable. El recubrimiento se abrió. Hubo un chispazo azul. La cosa gritó. No fue un grito humano. Fue como si muchas llamadas se cortaran al mismo tiempo. Como si cientos de voces fueran aspiradas hacia un hueco. El cable se partió. La torre se apagó. El silencio volvió de golpe. La cosa soltó mi pierna. Miré hacia abajo y la vi caer. No cayó como una persona. Se deshizo antes de tocar el suelo, como polvo oscuro, como ceniza húmeda, como una sombra perdiendo forma. Luego todo quedó quieto. No sé cuánto tiempo permanecí abrazado a la torre. El sol me quemaba la nuca. Las manos me sangraban. El celular ya no sonaba. La radio ya no emitía nada. Solo estaba mi respiración, torpe, viva. Bajé con dificultad. El gabinete estaba quemado. La laptop no encendía. El termo de café estaba en el suelo, abierto, derramado sobre la tierra. La puerta de malla seguía doblada. Tomé fotos con el celular, aunque no sabía si servirían de algo. Cuando bajé a la camioneta, las llaves estaban puestas. Yo recordaba haberlas guardado en mi bolsillo. Revisé el teléfono. Tenía más de 30 mensajes de mi esposa, pero todos eran antiguos, de horas antes. No había registro de la llamada. No había mensajes de mi mamá. No había audios enviados desde mi celular. Solo uno. El primero. El del número desconocido. No subas al cerro. Todavía está ahí. Pero ahora aparecía algo que antes no vi. El contacto tenía nombre. Arturo Mantenimiento. No tenía ese número guardado. Arranqué la camioneta y salí de ahí sin mirar atrás. Manejé tan rápido como pude por la brecha, golpeando piedras, levantando polvo, rezando sin saber qué decía. Cuando recuperé señal real, llamé a mi esposa. Contestó molesta, no asustada. ¿Dónde estás? Te he estado marcando. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí. ¿Por qué? Mateo. En la escuela. Dani, ¿qué tienes? Me orillé en la carretera y lloré. No le conté todo en ese momento. Solo le dije que había tenido un accidente menor, que estaba bien, que iba de regreso. Ella me pidió que manejara con cuidado. Llamé a mi jefe. Le dije que el sitio estaba vandalizado, que el equipo se había quemado y que necesitábamos cuadrilla para retirar la antena. No mencioné voces. No mencioné mensajes.
No mencioné que algo con mi cara había intentado bajar del cerro. Salcedo guardó silencio demasiado tiempo. ¿Recibiste algún audio?, preguntó al final. Se me secó la boca. ¿Qué? Dime si recibiste algún audio, Daniel. No contesté. Él suspiró. Regresa a base. No hables de esto por teléfono. Cuando llegué, ya era de noche. Salcedo me esperaba solo en el taller. No había más personal. Me hizo pasar a su oficina, cerró la puerta y me puso una carpeta frente a mí. Adentro había reportes viejos, fotografías, memorándums internos, recortes de periódico. La desaparición de Arturo en 2017. Un accidente de una familia cerca del kilómetro 84 en 2019. El padre declaró que su esposa lo llamó desde la carretera pidiéndole que se detuviera, aunque ella iba dormida en el asiento de copiloto. Minutos después, chocaron contra un árbol. La esposa y el hijo murieron. El hombre sobrevivió, pero insistió hasta el final en que alguien los estaba esperando en la brecha. Una enfermera del Centro de Salud de San Gabriel desaparecida en 2021 después de recibir audios de pacientes muertos. 2 policías municipales que fueron a revisar reportes de llamadas falsas. Uno regresó caminando 3 días después, deshidratado, sin recordar nada. El otro nunca apareció. Y varios reportes técnicos marcados como interferencia no clasificada. ¿Qué es eso?, pregunté. Salcedo se frotó la cara. Parecía haber envejecido 10 años. No sabemos. ¿Cómo que no saben? La empresa heredó ese sitio de un convenio viejo. Antes de la antena había otra instalación ahí. Una estación de radio rural, de esas que usaban para emergencias, avisos comunitarios, comunicación entre ranchos. En los 80 hubo un derrumbe. Murieron varias personas transmitiendo desde ahí durante una tormenta. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Sentí un escalofrío. ¿Y aún así pusieron un repetidor? El terreno ya estaba asignado. La torre antigua se desmontó. O eso dijeron. ¿Quién mandó el audio advirtiéndome? Salcedo abrió otra hoja. Era una copia del expediente de Arturo. Había una foto de él con uniforme, sonriendo junto a una camioneta vieja. Arturo fue el primero que intentó cortar la transmisión, dijo. Creemos que no alcanzó. Yo escuché su voz. Salcedo cerró los ojos. Entonces todavía queda algo de él ahí. Me levanté de la silla. Hay que tirar esa torre. Sacar todo. Clausurar el sitio. Ya lo intentamos. ¿Cuándo? 3 veces. Me explicó que cada vez que programaban retiro total, algo pasaba. Accidentes. Fallas de vehículos. Órdenes canceladas. Gente que se enfermaba. Documentos que se perdían. Y cuando por fin alguien lograba entrar, el sitio aparecía funcionando de nuevo, aunque lo hubieran dejado sin energía. No es la torre nada más, dijo Salcedo. Es el lugar. La antena solo le dio una forma nueva para hablar. Yo no quería escuchar más. Renuncié 2 semanas después. Oficialmente fue por estrés laboral. Eso puse en mi carta. Entregué uniforme, gafete, radio, herramientas. Vendí la camioneta que tenía en casa porque ya no soportaba subirme a vehículos de trabajo. Cambié de número. Durante meses no dormí bien. Pero lo peor empezó después. Al principio eran cosas pequeñas.
El celular vibraba a las 3:33 de la madrugada, pero no había notificaciones. A veces, cuando manejaba con mi familia, la radio del coche soltaba estática justo al pasar por zonas sin señal. Una noche, mi hijo me preguntó por qué la abuela le hablaba desde el pasillo. Casi me desmayé. Revisé toda la casa. No había nadie. Después de eso tiré todos los teléfonos viejos, cambié el módem, desconecté cámaras, bocinas inteligentes, radios, todo lo que pudiera recibir una señal. Durante un tiempo funcionó. Hasta que un sábado, casi un año después, recibí un paquete sin remitente. Era una memoria USB dentro de una bolsa transparente. No quería conectarla. De verdad no quería. Pero había una etiqueta pegada. SG84 evidencia final Daniel. La dejé sobre la mesa durante horas. La miraba mientras desayunaba, mientras lavaba platos, mientras fingía ver televisión. Mi esposa me dijo que la tirara. Yo le dije que sí. No la tiré. Esa noche, cuando todos dormían, saqué una laptop vieja que no usaba para nada y conecté la memoria. Había un solo archivo de audio. Duraba 11 segundos. El mismo tiempo que el primer mensaje. Lo reproduje. Interferencia. Respiración. Luego mi voz. Pero no mi voz de ese día. Mi voz actual. La de ese momento. Más cansada. Más ronca. Si estás escuchando esto, significa que ya encontró otra antena. El audio terminó. Me quedé paralizado. Entonces mi celular, el nuevo, el que nadie tenía, vibró sobre la mesa. Una notificación de WhatsApp. Número desconocido. Audio recibido. No lo abrí. La pantalla se encendió sola. El audio empezó a reproducirse sin que yo tocara nada. Primero estática. Después la voz de Arturo. No debiste cortar el cable, Daniel. Solo lo liberaste. La casa entera se quedó sin luz. Afuera, en la calle, todos los perros empezaron a ladrar al mismo tiempo. Y desde el celular, una última voz habló. La mía. Unidad 3. En camino. Desde esa noche no uso teléfono después de las 3 de la mañana. No contesto llamadas de números desconocidos. No reproduzco audios que llegan sin señal. No manejo por carreteras rurales si empieza a fallar la radio. Y si alguna vez vas por una carretera sola, de noche, y tu celular vibra aunque no tenga servicio, no abras el mensaje. No importa si viene de tu madre. No importa si viene de tu esposa. No importa si viene de ti mismo. Porque hay lugares donde la señal no se pierde. Hay lugares donde la señal espera.